sí, pasamos a lo siguiente y vamos a ver quiénes son. El primer daguerrotipo que puse es Bento González. O sea, peleó en la lucha de la independencia de Brasil. Peleó acá en lo que los brasileños llamaron provincia cisplatina, hoy Uruguay, y además fue el líder de la revolución farropilia. Y en Río Grande no conocen su imagen. Todos los años festejan la semana farropilia, que esto y lo otro, se visten de gauchos, hablan de tradición, hablan de esto, pero no saben o no conocen la imagen de Bento González. Pasamos a la siguiente. Ya vuelvo, Néstor. Sí, tranquilo. El otro personaje que también mostramos un daguerrotipo fue Francisco Solano López. Una persona que fue adorada por el pueblo paraguayo y que lo defendió casi con toda su sangre durante lo que fue la guerra llamada de la Triple Alianza, la guerra del Paraguay o la guerra Guazú. Según qué país la nombra. Y que, bueno, como hemos dicho varias veces en este programa, los integrantes, o sea, llamar la guerra del Paraguay, como se llama generalmente en Brasil, es mal nombrada, porque es guerra al Paraguay. Del mismo modo que el título de los libros de Eduardo Acosta y Lara, sobre la guerra de los charrúas, no, es la guerra a los charrúas. En este caso, es algo similar. Y bueno, llegó entonces cita. Pasamos a la siguiente placa. Aquel canoso de bigotes que veíamos en el daguerrotipo es el general José de San Martín, considerado el padre de la patria en Argentina, libertador de Chile, libertador de Perú. Pero el daguerrotipo que le sacaron ya estando en el exilio en Francia y demás, poca gente de Argentina lo conoce y de los países vecinos ninguno. Pasamos al siguiente. El dibujo de Mercé, de Artigas ya viejito, en Asunción del Paraguay, o a las afueras de Asunción del Paraguay en ese momento. Artigas viejito, de perfil, con un ponchito negro. O sea, bueno, fuera de lo que son nuestras fronteras, no saben qué es un dibujo de José Artigas, que peleó por la independencia de las colonias del virreinato del Río de la Plata, fundamentalmente, contra España, peleó después contra el centralismo porteño, peleó contra los portugueses, peleó contra los monárquicos españoles, y que además fue el paladín de instaurar el federalismo. Cosa que, irónicamente, quienes pelearon contra él tienen sus estructuras políticas basadas en el federalismo. República Federativa del Brasil
y la República Argentina, que es una federación también. Uruguay, el país de origen, ¿ah?, de José Artigas, o Provincia Oriental, después llamado República Oriental del Uruguay, ¿ah?, no es federalista. Pasamos a la siguiente. Acá tenemos a don Pedro II, que era la foto del señor este que vos me preguntaste, Ricardo, quién era, ¿tá?, que ya estaba canoso, con la barba grande, canoso. O sea, fue la persona que más gobernó en Brasil. ¿Ah? Sin embargo, vuelvo a repetir, en 3 seminarios, ¿ah?, solamente una sola persona reconoció que el de la foto, ¿ah?, vestido de traje, con chaleco y demás, canoso, era don Pedro II. Pasamos a la siguiente. Y la última pintura, aquella que habíamos presentado, de alguien con un bigotito y una barba mefistofélicas, es Fulgencio Yegros, considerado para muchos el padre de la patria del Paraguay. Seguimos a la otra placa. O sea, con esto que estamos marcando la gran ignorancia que tenemos, ¿tá?, lamentablemente a nivel interno de cada país, ¿tá?, de no saber quiénes son las figuras, los próceres, ¿tá?, que tenemos, ¿tá?, y, o sea, eso todavía se amplifica más en los países vecinos, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en cuanto a lo que son o lo que consideramos nosotros que deberían de ser las educaciones en las fronteras? O sea, tenemos muchísimas cosas en común, tenemos diferencias también. Pero bueno, vamos a potenciar lo que tenemos en común, ¿sí?, y vamos a tratar de limar aquellas diferencias, ¿sí?, que tenemos. ¿Por qué? Porque generalmente vienen muchas, ¿ah?, del siglo XVII y del siglo XVIII. ¿Sí? Por ejemplo, quienes expandieron mayoritariamente los territorios de lo que hoy es Brasil, no fue el ejército. Néstor, no está saliendo. Revisá porque no está saliendo el audio. Hola. Ahora sí. Hola. Está perfecto. Decía que quienes habían expandido el territorio brasileño, no, mayoritariamente no fue el ejército brasileño peleando, ¿tá?, por conquistar territorio, fueron los bandeirantes. ¿Quiénes eran los bandeirantes? Eran grupos formados en São Paulo, ¿tá?, los cuales salían, ¿tá?, a atravesar territorios para la caza, ¿tá?, fundamentalmente de esclavos. ¿Tá? Eran portugueses que no tenían otro modo de encontrar riqueza en aquellos momentos en São Paulo, ¿tá?, o sea, no era puerto, ¿tá?, no tenían todavía las grandes plantaciones, no tenían las industrias que tienen hoy, ¿tá? Entonces eran piratas de tierra, ¿sí?, que salían a cazar fortunas y esclavos. ¿Por qué? Porque la ley portuguesa permitía la esclavitud de los pueblos originarios. Y ahí es donde
se amplía ese desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? En Brasil, los bandeirantes, que fueron los que expandieron el territorio, llevándolo a los límites actuales, son héroes, considerados para muchos como héroes. Ahora, aquellos pueblos que perdieron el territorio, perdieron su libertad y demás, o sea, son considerados asesinos, mercenarios. Entonces, pero eso, vuelvo a repetir, pasó en el siglo XVII, XVIII, XIX. Estamos en el siglo XXI, entonces vamos a limar esas asperezas. Y dentro de lo que tenemos en común, por ejemplo, que tenemos que potenciar, tenemos el medio ambiente, tenemos la flora y la fauna, tenemos la toponimia guaraní, que se extiende en todos los territorios estos. Lo que es la gastronomía, lo que son los mitos. Pasamos a la otra, Rita. Tenemos lo que son las leyendas, tenemos el folclore. Y acá estoy hablando de la cultura de matriz africana y quiero marcar una cosa, además de las tradiciones y los vínculos de sangre que voy a explicar. O sea, hay dos grupos humanos que dentro de lo que son los textos de historia son prácticamente ignorados. Y estoy hablando de los pueblos originarios y de los africanos y afroamericanos esclavizados en estas tierras. Los cuales, mayoritariamente, acá, en esta parte de lo que podemos considerar el bioma Pampa, las tradiciones, y más allá del bioma Pampa también, las tradiciones, los mitos, las leyendas y demás, vienen de los pueblos originarios o de los afros o afroamericanos. O sea, si vamos a hacer un asado, sabemos que no somos los inventores de la carne hecha al fuego o a las brasas. Pero es una tradición que tenemos debido al ganado que se trajo a esta tierra. Y es una tradición, perdón, que compartimos con buena parte del sur de Brasil, con prácticamente toda Argentina, lo que es todo Uruguay, también con parte de Paraguay, lo que es el mate, lo que es dentro de los ritos, las tradiciones y demás. Por ejemplo, el culto a San Baltasar, de origen africano. Los aimos, los 6 de enero, dejaban que los afros o afroamericanos salieran a tocar el tambor para tener una celebración con una imagen de uno de los Reyes Magos, a los cuales le pusieron santo. O sea, no fue santo. Pero es San Baltasar, y es el que consideramos el afro, el negro. Esa tradición se da en Paraguay, se da en Brasil, se da en Argentina, se da en Uruguay. Hablamos de los ritos, o mejor dicho, vamos a la parte de folclore, de los ritmos afros. Tenemos lo que llaman el samba, ¿no? En Brasil, o sea, de enorme difusión a nivel mundial, y el término samba deriva del término semba, del quimbundo,
que significa ombligo. ¿Por qué? Porque se hacía un ruido, empezaban a tocar el tambor y salía una pareja al medio donde se tocaban ombligo con ombligo y empezaban a bailar pegados, ombligo con ombligo. Esa danza, acá en el Montevideo colonial, fue prohibida por considerarla obscena, tanto por la iglesia como por las autoridades, a pedido de la población aristocrática montevideana, o pseudo aristocrática, porque tampoco tenían grandes riquezas, comparados con otros lados. La samba, que se toca en Argentina, viene desde el Perú, llamada samba cueca. Empieza a bajar al sur, y se la conoce ya en la parte del altiplano con el nombre de zamacueca. Y cuando sigue bajando hacia el sur, se divide en samba, con Z, para el lado argentino, y en cueca para el lado chileno. El malambo es africano, que también nace en Perú, en Lima, y era una competencia de zapateo que hacían los africanos. Entonces, tenemos estos dos grupos raciales, étnicos, prácticamente ignorados. Solamente nos acordamos en carnaval. Vamos a hacer las llamadas. Vamos a ver el desfile de Río de Janeiro, de las escuelas de samba. Pero en la historia lo que dejaron ni se nombra. Vínculos de sangre. Es muy común en nuestras fronteras encontrarse con gente que te diga: mirá, mi abuela era brasileña. Meu avô foi uruguayo. O sea, la interrelación de cambio de sangre que tenemos en la frontera, donde hay parientes de un lado y parientes del otro, es brutal. Ahora, como tienen otra nacionalidad, sí, son parientes, pero son brasileños. Son argentinos. Es ridículo eso. Más todavía, y vuelvo a los afros, en el sentido de las diferentes fechas de liberación de la esclavitud que tuvieron en otros países. El que tuvo la liberación de la esclavitud más posterior fue Brasil. Por lo tanto, los afro-brasileños trataban de huir a Argentina o a Uruguay, donde podían tener libertad, y no en Brasil. De ahí la enorme cadena que tenemos en toda la gente de la frontera, que vos le ves que tienen una descendencia afro, con apellidos que son portugueses, aquellos apellidos que trajeron de los amos. Vamos a la siguiente placa. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos con esto? O lo que estamos planteando. Estamos planteando crear puentes de sentimientos y conocimientos entre las ciudades fronterizas y las poblaciones aledañas. Entonces,
Para esto tenemos que ver de crear una formación de los educadores fronterizos sobre la integración a través de seminarios o congresos para transmitir a los educandos. O sea, que tomen el conocimiento de esa gran ignorancia que tenemos, dejen un poco de hablar de Napoleón, de Hitler, de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial, de los ostrogodos, de los visigodos, del Imperio Romano y de Egipto, y del Homo sapiens y del Pithecanthropus erectus, y vamos a hablar de lo nuestro. Vamos a la siguiente placa. Entonces, para esto, o sea, proponemos distintas formas, ¿no? O sea, cómo fomentar la integración fronteriza, llevarlo, o sea, no solamente a lo que es la frontera o las relaciones entre ciudades y ciudades, ¿tá? Sino también esto llevarlo a un nivel internacional, ¿tá? De los organismos internacionales, ¿tá? Para que se pueda determinar una investigación integrada histórica, ¿tá? Y real, ¿tá? Y fundamentalmente en las fronteras el aprendizaje de los dos idiomas, ¿tá? Cosa que sí existe un conocimiento, ¿tá? Del idioma del otro lado, pero que se está perdiendo. ¿Y se está perdiendo por qué? Porque hasta hace unos 20 años, más o menos, los medios de comunicación radial y televisivo tenían una gran influencia en la otra parte de la frontera, del otro lado de la frontera. Entonces, la gente escuchaba, tanto en la frontera argentina como en la frontera uruguaya, escuchaba la Globo, escuchaba la Bandi, o miraban los programas. A las 9 de la noche se paraba toda la frontera de un lado y del otro para ver la telenovela central de la Globo. ¿Ah? Ahora, la llegada de la televisión por cable hizo que las nuevas generaciones tuvieran la comodidad de poder ver lo mismo, ¿tá? O por los canales de streaming, ¿tá? De ver lo mismo, ¿tá? Seleccionando el idioma. Entonces, eso se está perdiendo, ¿tá? Ahora, se da la situación también de que un uruguayo va a Brasil y se esfuerza por hablar portugués. Un argentino va a Brasil y se esfuerza por hablar portugués. Ahora un brasileño te viene a Uruguay o va a Argentina y sigue hablando portugués. Conocen el idioma, lo conocen, lo saben. Y vos vas y les hablas en portugués y el brasileño no te habla nunca en castellano. Entonces, el aprendizaje obligatorio y cierto en los idiomas de estos idiomas en la frontera, para mí es fundamental. ¿Perdón? ¿Alguien habló? Se sintió una voz, pero no sé dónde salió. Bien. Algún fantasma brasileño que ande por ahí. Y, o sea, ¿qué es lo que sucede? Cosa que yo he visto, por ejemplo, en las escuelas brasileñas donde enseñan a hablar en español. O sea, les enseñan el español de España, no el español rioplatense en el caso de los que estamos acá.
Entonces, los gurises, ¿tá?, les enseñan de que ese animal, ¿tá?, es un caballo, ¿tá?, y abro la puerta con la llave. Pasan para el lado uruguayo, pasan para el lado argentino, le dicen caballo, le dicen llave, no entienden nada. A modo de ejemplo digo esto. Pasamos a la siguiente placa. Chau, chau, adiós. Que creo que es la última. Exacto. Y hablando de esto, saludo o agradezco en los dos idiomas. Y bueno, esta fue la presentación que se hizo allá en Uruguayana, que repito, ya la había hecho en San Borja y la había hecho en pos de Iguazú, o sea, en el campus de la Unipampa de San Borja y en la Universidad de Integración Latinoamericana, en la UNILA, allá en Foz de Iguazú. Y bueno, hablando de lo que fue el Siquepaz y el Compás, puedo decir que fue un muy buen evento, o sea, con un nivel muy alto, muy elevado comparado con otros, con un nivel de concurrencia muy bueno también. Se hizo en el teatro, que era cine, ahora era cine-teatro, ahora quedó solamente como teatro municipal. Yo había estado ahí también en un seminario, que fue el 5º Seminario Internacional de los Pueblos Originarios y los Afro-Brasileños, en el 2018. Estaba hecho pedazos el teatro. Y bueno, ahora está de un nivel, o sea, muchísimo más que aceptable, muy bien reformado, bien iluminado y demás. En lo que fue mi presentación, no sé por qué, fue el único que me pasó. Tuve el problema de un delay con el sonido, o sea, yo hablaba y escuchaba a los parlantes que salía lo que había dicho 3 segundos antes, o 4 segundos antes. Entonces eso me desconcentraba, evidentemente. Tenía que hablar, esperar a que saliera todo, para después volver a hablar, y así la llevé. Pero salvo ese problemita, del cual la gente de la audiencia me manifestó que pese a ese eco que podía haber, se entendió bien lo que había transmitido, e inclusive una monja budista que fue también una de las presentadoras en la parte de lo que fue la compasión. Ella estaba habían 2 monjas, estaban las 2 con sus auriculares, con traducción simultánea. Y bueno, fue cuando bajé del escenario, la primera que se acercó a mí con una traductora, para comentarme que había quedado asombrada del enfoque que yo le había dado a las ciudades de frontera, porque ella, bueno, bien, creo que ya comenté que era de Singapur, si no lo comenté lo digo ahora, dice que en el sudeste asiático no existe eso. O sea, son tantos los conflictos que tienen con los países limítrofes que de lo único que se limitan a hablar es de transacciones comerciales, de exportación e importación. De historia, absolutamente nada pueden hablar, para no generar más conflicto. O sea, por lo tanto, en la traducción simultánea, esta monja de Singapur, budista, pudo entender lo que yo había transmitido.
Y otra gente que también me manifestó lo mismo. Así que salvo ese problema del delay, o sea, fue un evento creo que muy importante y muy interesante en líneas generales. La verdad, una exposición muy interesante, sinceramente. Y bueno, la experiencia que me dio vivir en la triple frontera. Y sí. Y de hacer educación tanto en el departamento de Artigas como en Río Grande do Sul. Bueno, vamos a nuestros hermanos de Villayala que invitan a escuchar Marquemos un Norte y seguimos. Mi nombre es Estela Vidal, del grupo Inambisequer, que desde hace años venimos haciendo un trabajo de recuperación de nuestra propia cultura charrúa, de recuperación y transmisión. Y también desde hace años venimos escuchando a este programa Marquemos un Norte. Y bueno, en esta oportunidad apoyar y también invitar a que continuemos escuchando este programa también de acercamiento a nuestra cultura. Un saludo, un jarugue. Soy Santiago Chuy Madrán Ferreira, guardamemoria y hombre medicina del pueblo charrúa, guía de la comunidad tribal afroindígena Amicihuatepaj, y los invitamos a escuchar Marquemos un Norte. Jalaná, CP Ricardo. Te saludo con profundo afecto y feliz de volver a escucharte desde tu programa de temática indígena originaria. Marquemos un Norte. Fuerte abrazo, Chalá. Alberto, de la comunidad. Soy comunidad charrúa, árbol sonriente, por la tan olvidada Masal Mezquí Namatoa, Mandicaú Masal Mezquí Namatoa, que significa traducido, hermano sabio, la madre verde es de todos. Los invito a escuchar Marquemos un Norte. Como comunidad los abrazo con el alma.